Vamos a iniciar a describir el proceso comercial de cualquier servicio. Comenzamos con las etapas del proceso comercial, ¿sí? En principio tenemos aquí a un suspect, que le llamamos así a la persona que no sabemos siquiera su existencia, está navegando por la web, que puede ser un sistema de captación, y a partir de ahí capturamos su dato a través de un formulario, por ejemplo, y nos llega a nuestra base de datos como un precontacto. Ese precontacto luego atravesará determinadas etapas hasta convertirse en un contacto prospecto. O sea, la persona, en principio, le hemos capturado el dato y a través de una llamada entrante o una llamada nuestra, eh, contactamos con él y y tenemos una entrevista. A partir de ahí, y a propósito de la entrevista, la persona se convierte en cliente, contacto alta. Le ofrecemos el servicio, realizamos todo lo que nosotros hacemos hasta que llega un momento en que la persona se da de baja. Terminó el servicio o se fue, ¿vale? Para comenzar de nuevo todo el proceso. Vamos a analizar ahora cada uno de los procesos. Lo primero, cuando la etapa es la etapa suspect, se trata de un marketing online que puede ser una posibilidad, donde tenemos las webs y las redes sociales. Entonces el objetivo es capturar los datos mediante estrategias de atracción. Luego tenemos que, una vez que capturamos el dato, enseñar, alimentar, dar información valiosa, hasta que la persona toma la decisión de llamarnos, y en ese momento lo que hay que hacer es citar a esa persona y calificarla. Luego, una vez que la persona se pone en contacto con nosotros y está siendo citada, le hacemos la entrevista, que tenemos que, como objetivo, convertir a esa persona en cliente. Una vez que la persona se da de alta, comenzamos el protocolo de inducción, que es cuando nosotros trabajamos con ese nuevo cliente. En esa entrevista realizamos una entrevista muy bien medida, muy trabajada, para calificar bien, para conocer un poco la demanda de la persona. Cuando tenemos esa entrevista, se genera una oportunidad. Muchas veces las personas no nos compran de primera, sino que pasan por un proceso en donde se lo piensan, piensan en el precio, luego deciden probar, a veces prueban, a veces no, hasta que por último comprarán, pero siempre en todo este proceso hay que hacer un seguimiento. Entonces, en ese seguimiento, eh, al final se dará de alta y le hacemos, se dará de alta, en donde se tiene que hacer un proceso de atención al cliente. Habíamos dicho que lo primero es hacer un seguimiento a ese nuevo cliente, dándole asistencia y soporte. Dentro de la asistencia y el soporte está el libro de bienvenido, adjudicarle un referente responsable y, por último, una vez que la persona ya ha probado el gimnasio, conoce, hacer una buena reventa para que compre otros servicios, ¿sí? Y ahí tenemos, por último, cuando la persona pasó todo un proceso, llega un momento en que se da de baja. Entonces el proceso sigue como objetivo reactivar a esa persona, haciéndole un seguimiento, tratando primero que nada de que no se dé baja. Si se da de baja, tenemos que hacer todo un proceso de, de reactivación de ese cliente. Bueno, y ahí tenemos todo el proceso que volvería a comenzar una vez que la persona se reactiva, comenzará con suerte en otro sistema, en otro momento, en donde sabrá entrenar, donde irá superando todos los problemas que le han hecho darse de baja. Bueno, en todo esto deberá participar todo el equipo. Cada integrante del equipo será el jefe del proceso en esa instancia. Por ejemplo, aquí tenemos todas las instancias. Cuando la persona todavía no se anotó, acá el jefe del proceso es el encargado de marketing. Cuando la persona viene, el jefe del proceso es
el trabajo en recepción, cuando la persona y que lo sigue todo acá, cuando se da de alta, el jefe del proceso es el entrenador o el monitor, y cuando se da de baja, nuevamente marketing comienza a trabajar para que esa persona se dé de alta. Puede ser marketing, puede ser recepción, puede ser monitores. El tema es que todos participemos durante todo ese proceso, conformando un trabajo en equipo que consolide un, una cantidad de altas adecuado, más allá de las bajas, conformando lo que se llama una masa crítica. O sea, la masa crítica es aquella cantidad de clientes que se dan de alta, menos los que se dan de baja, pero que siempre dé un saldo positivo para que nosotros tengamos siempre las cuentas saneadas dentro de la empresa. Bueno, muchas gracias y cualquier consulta, info@clubesigimnasios.com. Desde ya, muchas gracias.